Y seguimos en modo país. La verdad que, bueno, estamos acercándonos ya a las 10 de la mañana. Son las 9:52. Recibimos a Eduardo Lust, diputado y además candidato del Partido Constitucional Ambientalista. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Creo que la primera vez, ¿no? En modo Sí, país. en modo país, sí. Bueno. Exactamente. Así que, bueno, primero que nada, hablemos de qué se trata este Partido Constitucional Ambientalista. Cuesta entender un poco la combinación de los temas verde, democrático, soberano y constitucional. ¿Qué significa, qué propone a grandes líneas y cuál es, digamos, el eje, la mirada que tiene este partido? Nosotros básicamente tenemos tres líneas. La defensa del ambiente, que entendemos que los partidos existentes, los que tienen responsabilidad de gobierno, no les interesa demasiado el ambiente. Este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, que es una buena señal, muy buena. Trató de unificar todas las oficinas que estaban dispersas en la administración central y descentralizada que tenían que ver con temas ambientales. Bueno, es un ministerio nuevo que se verá cómo le va. Pero en temas claves, por ejemplo, delitos ambientales, autorizaciones ambientales y excepciones, no ha habido cambios, digamos, sigue igual. No tenemos delitos ambientales. Por ahora no. No, ni vamos a tener, porque este periodo termina hoy y no se va a aprobar la ley. En diputados se aprobó la ley, yo digo que tal vez una de las más importantes que pasó desapercibida, que es la transferencia del monte indígena, 800.000 hectáreas, de ganadería a ambiente, como es en todo el planeta. Bueno, hay una gran presión del Ministerio de Ganadería, de la Dirección Forestal, en manos del Partido Colorado, y se aprobó en diputados, yo diría, para que pase al Senado, y en Senado ya no lo trata. Entonces no hay esa conciencia ambiental de la protección. El tema constitucional es un poco más complejo. Nosotros entendemos que todos los gobiernos de Sanguinetti en adelante, en el año 85, crearon un gobierno paralelo. Es decir, hay una cantidad de medidas que ellos toman, que el gobierno toma, sin aplicar la Constitución. Es un tema un poco técnico porque dice, está de la Constitución. A ver, ponga un ejemplo. Ahí va. Bueno, porque dice la Constitución, ¿quién la conoce? La conocen 10 personas, ¿no? O sea, la cátedra. La Constitución tiene todas las soluciones. Aunque parezca medio arriesgado decirlo, pero es así. El constituyente pensó en todo. Un ejemplo, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo del cual nadie habla, que trabaja muy bien, integrado por 7 ministros y tal vez 60 funcionarios, no sé si tiene 60 técnicos, que controla el gasto. O sea, todos los gastos, incluso los de esta casa, pasan por el Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas entiende que el gasto es ilegal, no que es inconveniente, si entiende que es ilegal, que no es lo mismo que sea inconveniente. Porque yo voy a comprar una cámara, en un país vale 100 pesos, en la otra 300. Se la compra que me la venden 300. El Tribunal de Cuentas dice, bueno, parecería inconveniente porque pagan 3 veces el precio, pero es legal. O sea, cuando el Tribunal de Cuentas observa un gasto por ilegal, es seguro que el gasto es ilegal porque el Tribunal de Cuentas hace 60 años que lo único que hace es controlar gastos. ¿Cómo funciona el sistema? Si el tribunal entiende que el gasto es ilegal y el jerarca que ordena el gasto entiende que es legal y dice, mire, ustedes están equivocados, insiste en el gasto. Sí, reitera. Reitera. Y ahí la Constitución dice que el tribunal debe comunicar a la Asamblea General a sus efectos, utiliza esa palabra. ¿Qué quiere decir a sus efectos? Que el legislador tiene que darle contenido a eso. A sus efectos puede tener un contenido en el año 70, otro en el 90, otro en el 2000, por eso lo dejó abierto el constituyente. ¿Qué es lo que hace la Asamblea General? Nos convoca, incluso yo he llegado tarde porque desde el despacho mío al hemiciclo tal vez haya que caminar 3 minutos. Entonces cuando convocan a la asamblea, cuando yo llego a veces ya se levantó porque la sesión dura 3 minutos o 2 minutos. Y lo que hace la presidenta Beatriz Argimón, que no la estoy acusando a ella, es como funciona, dice, bueno, recibimos las observaciones del Tribunal de Cuentas, está en la página web, se levanta la sesión. Y el Tribunal de Cuentas realiza 65.000 observaciones de gastos ilegales por año. El último año del presidente Vázquez fueron 94.000. No inconvenientes, ilegales. Ilegales. Ahora, dentro de ese gasto ilegal, por ejemplo, está que yo fui a un restaurante como chofer del Ministerio de Transporte y no pedí el ticket. Entonces tal vez haya 30.000 o 40.000 de esos. Esos hay que dejarlos.
es ilegal, pero no mueve la aguja. Pero hay gastos de millones de dólares que pasan. ¿Y pasan también en esos 3 minutos? Sí, claro, no se estudia. Entonces, yo lo que digo es que, eso es simplemente un ejemplo, no le quiero robar tiempo. ¿Y el otro eje? El Parlamento lo que tiene que hacer es aprobar un proyecto que nosotros presentamos, pero que no se va a aprobar, en el sentido de que cuando hay un gasto que pase determinado nivel, sea citado el jerarca de la repartición que ordena el gasto y que explique. Que dé explicaciones Claro, allí. Por lo menos, bueno, es una forma A ver si sigue funcionando. Se nos cayó el micrófono. Bueno, no sé si funciona. Pero bueno. Ahora, ¿Sigue funcionando o no? Sí. ¿Lo seguimos creo que- escuchando? creo que en No, teoría no, no sigue funcionando. Pero que entre el sonidista que lo arregla mientras hacemos el aguante acá nosotros. porque Totalmente, sí, totalmente. Esto es televisión en vivo. No, pero está bueno lo que plantea, porque si bien hay algunos gastos ahí que son ilegales, porque digo, son ilegales, hay otros que son ilegales y que deberían ser atendidos. Inconvenientes, ilegales, y eso trae consigo un montón de otras cuestiones, ¿no? Porque estamos hablando de qué puede haber en el medio de esa ilegalidad. No, no, y ¿Una mala además que- gestión o Sí, no, corrupción? y que el jerarca explique de alguna manera también lo ponen Claro. aprietos. Sí. Claro. Ese era el segundo punto, ¿no? Yo te Usted iba uno más. pongo un solo. ejemplo que todo el mundo lo conoce sin hablar del presidente Vázquez, porque no es ese el sentido. En la época del presidente Vázquez está el famoso avión presidencial. Ese avión presidencial se compró en más de $1 millón a un empresario. Y luego este gobierno lo vendió creo que en $150.000 porque no servía el avión. El Tribunal de Cuentas observó ese gasto. En la época esa, el gobierno cambió un ministro del Tribunal de Cuentas para cambiar la mayoría y que el nuevo Tribunal de Cuentas, con la nueva integración, aprobara el gasto. Eso en cualquier país sería un escándalo. Acá no es noticia. Ahora, si uno suma todos los gastos como ese, porque el dinero está, porque se gasta, de pronto ese dinero podría ir a otro lado donde hace falta. Lógico. Es decir, que yo pienso que la redistribución correcta de los gastos públicos se mejorarían solamente, empezarían con esa medida, ya mejoraría algo. Y después lo otro, todo el despilfarro en otras áreas, por ejemplo la obra pública. Y el tercer pata, que para no perder tiempo, es que casi todos los partidos buscan o se escudan, y está bien que lo hagan, en una ideología, ¿no? Tiene una ideología de izquierda, de derecha, de centro, social, cristiana, lo que fuera. Y lo que nosotros sostenemos es que las ideologías fracasaron. Las ideologías tienen todas las respuestas. Y nosotros vamos por otra rama que también tiene que ver con el pensamiento político, que es la filosofía política. La filosofía política, que es el origen de todo el sistema, es aquella rama en la cual, en lugar de buscar la respuesta, busca la pregunta. Eso parece algo tonto, pero es importante. Y parece un poco lo contrario de lo que dice Blanca Rodríguez, ¿no? Bueno, es absolutamente contrario. Busco la respuesta, traigo la respuesta a lo que dice ella, algo así. La filosofía dice, por ejemplo, la ideología dice, existen asentamientos. La solución es esta. La filosofía política dice, ¿por qué existen asentamientos? Y dice, bueno, la diferencia es mínima. No, la diferencia es importante. Porque si uno se hace una pregunta cualquiera, tiene que encontrar la respuesta. Entonces, en un país, yo siempre lo cito al presidente Jorge Valle cuando asumió el 1 de marzo del 2000, que dijo, en un país donde sobra tierra y falta gente. Esa frase me quedó grabada. ¿Cómo puede ser que haya gente que viva en una cuneta? En la época de que eran 200 asentamientos, hoy son 600. Entonces uno dice, ¿por qué existen asentamientos? Entonces a esa pregunta hay varias respuestas. Y usted la respuesta la puede encontrar en una ideología, en una llamada ideología de izquierda, de derecha o centro, la solución. Entonces, y yendo por ese camino, nosotros pensamos en nuestro partido que se mejoraría, yo diría casi que automáticamente, algunos temas que son importantes que están quedando pendientes, porque Uruguay tiene muchos temas resueltos. Yo lo que noto también es que hay como una visión muy negativa del Uruguay en los dirigentes políticos. O sea, uno habla del otro o habla con el otro o contra el otro y presenta un Uruguay que yo lo desconozco, como que fuera una catástrofe lo que hay en Uruguay. Y Uruguay tiene el 80% de los problemas resueltos. Hay que mirar un poco el mundo, hay que mirar un poco América del Sur
Y nosotros tenemos muchos problemas resueltos, quedan otros. Bueno, hablábamos, por ejemplo, recién con Sanjurjo del problema a nivel carcelario y de los diferentes gobiernos que han pasado en torno a eso. Usted se ha mostrado a favor de privatizar el sistema carcelario, ¿es así? Sí, yo lo escuchaba a Sanjurjo, pero acá hay una contradicción. ¿Cómo se puede combatir la droga? Él dice hay que buscar las causas, dice, ¿no? Que está bien, buscar las causas es preguntarse por qué hay gente que se droga. Pero en un país que te vende la droga en la farmacia y que anuncia que sería bueno liberar todas las drogas, ¿para qué vas a combatir el consumo de drogas? Primero se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Donde la ley que liberó el consumo de marihuana dice que está bien que se puede vender marihuana en la farmacia, pero que hay que hacer una campaña, digamos, informando los perjuicios de fumar marihuana. Y hacer una campaña a nivel escolar y bueno, que la gente, si lo quiere hacer, que lo haga. Bueno, eso no se hace. Y el director de la oficina del tema de drogas que está en la presidencia promueve el consumo. Entonces hay una cosa curiosa, hay que cerrar las bocas de pasta base, por un lado, y después promovemos el consumo. Así que hay una contradicción. Ahora, Luz, yo valoro su visión optimista del país y usted me dice el 80% está solucionado, pero mire que hay problemas que pobreza infantil, la inseguridad, los homicidios, el armamento de los delincuentes, hay familias que no llegan a fin de mes, hay familias que pasan hambre, digo, hay unos temas que deben ser solucionados y que capaz dentro de ese 20%, digo, pero inclinan la balanza. ¿Cómo cree usted que se podrían abordar ese 20%? Mirá, ¿Y cuál es su 20% desde su visión? El 20% es una cifra al azar, pero... Sí, el 80-20. Yo siempre me recuerdo al Che Guevara. El Che Guevara vino al Uruguay en la década del 60 como ministro de Cuba y dio un discurso en la universidad, en la década del 60. Y cuando le preguntó, él estaba promoviendo la guerrilla urbana y rural en toda América del Sur y también en África. Era una ideología que él tenía. Y cuando vino al Uruguay dijo, el único país donde la revolución es impensable es Uruguay. Es decir, en el discurso del Paraninfo dijo, es más, les digo a los uruguayos que ni se les ocurra pensar en una guerrilla urbana. Porque Uruguay no tiene campesinos, no tiene selvas, el 80% de la población es propietario de su vivienda, el 90% está alfabetizado y casi el altísimo porcentaje es clase media. ¿Qué revolución vamos a hacer acá? Eso no lo digo yo, lo dijo el Che. Viniendo al 2024, es igual. Es decir, esos problemas que tú citas es cierto. Pobreza infantil, delincuencia, homicidios y toda la lista que hay de temas a resolver. Bueno, esos son los temas que están pendientes. Todo lo otro está resuelto. Si uno mira un poquito el mundo, Europa vive en guerra. Los europeos no saben vivir si no están en guerra. Es el sentir de la vida del europeo es la guerra. Hoy están en guerra. Y si no están en guerra es un continente que mandan sus soldados a todo el mundo a pelear. O sea que el sentido de ellos es la guerra. El presupuesto más alto de Europa es en la guerra. Asia es un continente que hace unos años atrás estaba destruido, se está levantando, algunos países, no hay democracias, es un sistema, no vamos a entrar en esos asuntos. América del Sur es un caos, si vamos a país por país. Entonces Uruguay para mí es distinto. ¿Qué es lo que nos queda? Esos problemas que tú citaste. Y esos problemas que tú citaste, algunos se arreglan con dinero. Las Naciones Unidas dicen que la pobreza infantil se arregla con 500 millones de dólares. Va a llevar un tiempo, pero se maneja esa plata, 500 millones de dólares. Bueno, y Uruguay ha adjudicado obras públicas en este periodo y en el anterior, diciendo, un ministro, por ejemplo, dijo, el ministro de Transporte dice, en una obra de este tamaño, 1.000 millones de dólares más o menos es un error admisible. Bueno, ese ministro no puede estar un día más en el cargo, porque no le puede errar por 1.000 millones de dólares. ¿No? Si van a hacer una obra que dice necesitamos 500 expropiaciones y después dice, mirá, en realidad eran 2.000 expropiaciones. Entonces, ¿cómo le puede cerrar de 500 a 2.000? Sí, y eso transfiere en dinero, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto como el de Arasatí, que es bienvenido sacar agua del Río de la Plata, como lo hace la Argentina, el 85% del agua de Buenos Aires lo sacan del Río de la Plata, o sea que nosotros no descubrimos nada.
Y el gobierno dice, sale 300, pero lo vamos a pagar 900. Y tal vez 1.200 millones de dólares. Si lo hace OCE sale 300, si lo hacen los privados sale 800 millones. Y como después vienen los sobrecostos va a salir 1.000 millones. ¿Y eso por qué lo hacen? Le dije yo. Porque no es lo mismo, dice, pagar 10 cuotas de 80 millones de dólares a pagar 300. Porque en la cuenta diaria cada año debemos 80. Si a usted no le parece que más vale pagar 300 y ahorrar 500, porque el dinero está. Entonces, cuando vos haces esas cuentas que son públicas y que el gobierno las da con mucha transparencia, pues dices, bueno, en el sobreprecio de Arasatí está la pobreza infantil. Ahí está la solución. Sí, claro. Luz, ¿va a buscar un puesto en el Senado? ¿En qué lista? 1187. 1187. Es en una lista nacional, en todos los departamentos. En todos los departamentos. Bueno, mucha suerte, gracias por estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación.